para... Bueno, quiero comenzar a modo de introducción, poder comentarles que las temáticas que vamos a estar viendo en este periodo de verano o durante los meses de enero y febrero, tanto en el estudio bíblico del día jueves como en la escuela dominical, son temáticas contingentes, con temáticas actuales y con temas que son necesarios que podamos estudiar nosotros como congregación y también nosotros primeramente como cristianos. Es importante que como cristianos podamos estar al tanto e informados de temas contingentes, ya que vivimos en una sociedad que ha perdido totalmente los valores y principios bíblicos. Por esto es necesario que podamos tener una postura clara para dar defensa del Evangelio. Hoy en día, amado hermano, hay una serie de temas que son importantes para nosotros como cristianos, o que los podemos escuchar en boga, o son muy contingentes para el día de hoy. Por mencionar algunos, podríamos decir el aborto, la ideología de género. Podríamos hablar también, se va a hablar sobre el suicidio, sobre lo que es la depresión. Temáticas que no son muy tocadas o no son temas que se toquen muy a menudo dentro de una iglesia. Muchos de estos temas son considerados incluso como temas tabú, porque no se tocan normalmente. Los temas, amado hermano, que vamos a estar tratando durante este verano, los temas que estaremos tocando durante este periodo de verano, tanto en los estudios bíblicos del día jueves como en la escuela dominical, son los siguientes. Identidad en Cristo. Hablaremos sobre la base escritural del arminianismo y el calvinismo en ese primer tema. Este tema comienza la próxima semana. Este va a ser el primer tema que se va a tocar dentro de una serie de estudios apuntados principalmente a poder tener una base bíblica en todo lo que son nuestros orígenes como, primeramente como asambleas de Dios. Nosotros somos de corte arminiano. Siempre se habla de esto de qué es el arminianismo, qué es el calvinismo, y a veces hay conceptos que son errados. Por eso es importante que estudiar esta temática y saber de dónde viene o por qué la Asamblea de Dios profesa esto, el arminianismo, y qué es lo que cree la otra postura de otras iglesias o qué es el calvinismo. Es importante que sea estudiado. La otra temática que vamos a estar viendo posterior son 7 temas que se van a ver ahora durante este periodo de vacaciones o de este periodo de enero y febrero, que es un periodo bueno, a veces tiene menos asistencia o un poco más baja, pero no quita que en realidad entusiasme este tema, porque también se van a enviar afiches sobre esto porque van a haber pastores invitados y hermanos capacitados en esta área o hermanos propios de temas de medicina, es un doctor el que lo va a hacer. Tema de depresión es un psicólogo cristiano quien lo va a dar. Y algunos otros temas son hermanos capacitados y preparados que van a estar dando estos temas. El segundo es la depresión que dice la Biblia, el tercero es la ideología de género, cómo la abordamos como iglesia. El aborto, ¿qué dice la Biblia sobre el aborto, amado hermano? Cremación, ¿qué dice la Biblia sobre la cremación? Y los nuevos movimientos religiosos, y el último tema que estaríamos cerrando esta serie de temas de este periodo de vacaciones, enero y febrero, es sobre el suicidio. Todas estas temáticas, amado hermano, son temáticas contingentes. Si usted se puede dar cuenta, normalmente no las tocamos como congregación o son poco tocadas dentro del pueblo cristiano. Todos estos temas, amado hermano, ¿por qué emanaron en realidad o se notaron necesarios de poder estudiar? Todos estos temas emanaron de una reunión que tuvo el Departamento de Educación Cristiana, que está compuesto por nuestro pastor Jorge, la pastora Gladys, pastor Cristian, la pastora Joana, eh, lo que es educación, lo que es el curso de líderes con el hermano Jorge, nuestra hermana Angie también, quien les habla, mi esposa y algunos otros hermanos que también componen ese ministerio, que es el encargado de todo lo que es lo que se enseña dentro de la iglesia, de poder ver cuáles son las temáticas necesarias que nosotros podamos tocar como congregación. A mí me corresponde hoy día hacer una pequeña pincelada o una muy breve introducción
que no nos va a dar en realidad para conversar mucho, pero sí para tener claridad de cuáles son las pautas, cuáles son los lineamientos que vamos a estar viendo en cada uno de estos temas que se van a tocar. El primer tema que vamos a ver, o el primer tema es que veremos en esta serie de estudios, es la identidad en Cristo, arminianismo versus calvinismo. Las temáticas que se tocarán en este estudio son la predestinación, la expiación, la depravación total y la seguridad de la salvación. Esas son las temáticas que se estarán viendo en este primer tema. Ellos son los fundadores del arminianismo y el calvinismo. ¿Se conocen los nombres? Bueno, es como fácil saber por el apellido, ya uno los va identificando, pero ¿conocen quiénes son? ¿Hay alguno que se pueda desmutear y si quiere participar y opinar ahí que lo pueda hacer? Doy esta intervención. Si es que alguno los conoce ahí. ¿Amén? ¿Alguno? ¿Hermano? ¿Amén? ¿Se escucha, cierto? Sí. Estoy como solo. ¿Sí? ¿Alguno? ¿Hermano Paulo ahí usted? ¿Conoce quiénes son? ¿Primer personaje de acá y el segundo personaje de acá? Sí, hermano, son Jacobo Arminio y Juan Calvino. Gracias, mi hermano Paulo. Amén. Gracias. Bueno, el arminianismo y el calvinismo, amado hermano, son dos sistemas teológicos cristianos que surgieron durante la Reforma Protestante en el siglo XVI. Ambos tienen sus raíces en la enseñanza de líderes teológicos como Jacobo Arminio, que lo acaba de mencionar nuestro hermano Pablo, con el arminianismo, y Juan Calvino con el calvinismo. Esos son los orígenes de esto. Yo no voy a hacer el estudio, pero estoy dando una pincelada de lo que se va a ver. La principal diferencia, dicen los teólogos, dentro de estas dos doctrinas o corrientes, entre estas dos perspectivas teológicas, radica en su enseñanza sobre la predestinación y la soberanía de Dios. Yo no voy a profundizar mayormente, le estoy dando la pauta de lo que se va a ver en profundidad en ese estudio específico. Se va a hablar sobre la predestinación, qué dice el arminianismo y el calvinismo sobre esta temática. Se va a hablar sobre la expiación, que dice el arminianismo y el calvinismo sobre esta temática, entendiendo la diferencia, que fue la primera pauta, cuál es la diferencia entre uno y otro, es lo que se va a tocar en profundidad en ese estudio. La depravación total, que dice el arminianismo, que dice el calvinismo sobre esta temática, y la última temática, la seguridad de la salvación, que dice el arminianismo y el calvinismo sobre esta temática. Son bases y son temas importantes poder entenderlos a nivel de la escritura y también entender que nos permiten estudiar esta temática o estudiar esto nos permite tener bases sólidas en lo que es el conocimiento y lo que es en la fe cristiana. El estudiar estas temáticas nos va a entregar esa base escritural que es muy necesaria para este tiempo y también entender qué es lo que nosotros creemos como denominación o como congregación. Nosotros formamos parte de lo que son las asambleas de Dios. El segundo tema, amado hermano, que estaremos viendo dentro de estos estudios de este tiempo, el segundo tema que veremos en esta serie de estudios es la depresión y lo que enseña la Biblia sobre este tema. Los puntos que se abordarán en este estudio son los siguientes. Sobre la depresión. ¿Por qué es importante hablar sobre la depresión en la iglesia? La necesidad de apoyo y comprensión dentro de la comunidad cristiana. Este es un tema que es considerado como tabú en muchas ocasiones. Hay una serie de errores asociados a este tema de lo que es la depresión. A veces se asocia a la falta de fe, a la falta de creencia, y a veces hay situaciones que uno desconoce de lo que es la parte médica también o la parte de la psicología, que también tiene su fuerte, una fuerte injerencia en esto también en entender qué es lo que ocurre en la mente de una persona o qué es lo que ocurre en una persona que tiene o experimenta esto. No es menor de estudiar, es muy importante de hecho estudiarlo. Lo que estaremos viendo de manera específica en ese estudio es la definición de depresión. Se definirá de manera clara y sencilla la depresión para asegurarte de que todo que haya una comprensión básica de este tema. Se va a definir la depresión en ese estudio para que todos podamos entender la definición y el concepto.
y lo podamos entender a cabalidad de cómo se define la depresión, cuál es el estado, qué es lo que ocurre ahí. Ese tema va a estar dado por un psicólogo cristiano, amado hermano, así que un pastor psicólogo cristiano. Así que una temática que va a estar bastante interesante. Lo que nos limita un poco, sí, es el tiempo. Obviamente él va a tener su tiempo para exponer y participación, no va a ser como, oh, qué amplia participación. No, no va a ser como muy amplio, pero sí al menos nos va a servir para tener una pincelada de comprender y tener una base sobre esto. Efecto en la vida diaria. Se va a hablar de cómo la depresión puede afectar diferentes aspectos de la vida de una persona. Puede afectar su relación, el trabajo y su espiritualidad. Eso también se va a hablar en esa temática cuando el pastor lo traiga a exponer en esa ocasión. Una Desde pregunta, hermano. mi hermano Luis Contreras, dígame. ¿Sabe? Tanto el primer tema como este va a ser el domingo o el jueves. Ambos días. Los temas se van a tocar ambos días, pero con diferentes factores de tiempo y con diferentes objetivos. ¿Por qué diferentes objetivos? Porque el día jueves hay un poquito más de libertad de tiempo. ¿En qué sentido? Que el día jueves, si nosotros le entregamos al pastor o hermano que trae el tema, él tiene 1 hora con 15 minutos para exponer si se lo entregamos temprano y se lo entregamos bien. En cambio, el día domingo, ¿cuánto es el bloque que tenemos para enseñar? Son un bloque de 45 a 50 minutos, lo cual nos limita a que los objetivos son diferentes, pero la temática puede ser la misma. Pero el objetivo a abordar va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el tiempo es una limitante que siempre nos está... El tiempo siempre nos está persiguiendo, amado hermano, cuando queremos aprender o queremos estudiar. Siempre nos persigue. Y a veces nos encuentra y nos deja corto para poder enseñar todo lo que se necesita poder aprender. Bueno, otro punto que se va a estar viendo ahí, va a haber una desmitificación. Desmentiremos los mitos comunes sobre la depresión, por ejemplo, que es simplemente tristeza o falta de fe. ¿Cuántas veces usted ha escuchado decir a las personas que dice, ah, la depresión es falta de fe? No es así, ahí va a poder ver usted cuando exponga el tema, el pastor se va a dar cuenta, oh, esto yo no lo conocía, yo no sabía que la psicología, que esto lo definía de esta manera. Y usted va a poder también identificar rasgos, amado hermano, en otras personas, incluso rasgos dentro de hermanos dentro de la congregación. Esto, amado hermano, es importante estudiar. Nosotros, amado hermano, tenemos un rol sumamente valioso e importante de poder, en primer lugar, ser el apoyo del hermano que tenemos al lado. Así que este tema no es menor, es muy importante estudiarlo y entenderlo para poder ser el apoyo emocional del hermano que tenemos al lado. El tercer tema, amado hermano, que estaremos viendo es la ideología de género. Este tema es más que contingente, de hecho el gobierno actual le ha dado una agenda tremenda en todo lo que es la parte de educación, en la parte de la escuela, en los diarios, incluso en los libros, en los textos que entregaron, ha sido tremendo. Y podemos decir que es un bombardeo tremendo incluso para la vida de los niños, que la vida de sus hijos, amado hermano, de sus nietos, los que tienen nietos, no es menor, es un tema que es sumamente importante. Aquí también va a estar alguien muy preparado en este tema, experto en este tema también, dando esta lección. ¿Por qué es importante hablar sobre la ideología de género en el contexto de la fe cristiana? En este tiempo, la cantidad de información y distorsión del modelo de la familia nos lleva a estudiar esta temática. A veces en la casa, amado hermano, los papás se quedan callados. Podemos decir que hacen un silencio radial. Ahí los que fueron de la Marina y están a cargo ahí de los radios entienden que el silencio radial a veces no entrega nada y no nos sirve. ¿Por qué? Porque es necesario hablar estas temáticas, poder abordarlas. Si como papás, como abuelos, como comunidad cristiana nos quedamos callados, no lo estudiamos, cuando alguien venga y nos pregunte razón de ser, como dice la palabra del Señor, prestar defensa del Evangelio, no vamos a tener ni siquiera un argumento para poder contestarle porque nunca hemos estudiado el tema y no lo manejamos. Y a veces desperdiciamos estas oportunidades valiosas que tenemos de poder estudiar estas temáticas que son importantes para el crecimiento espiritual. Lo que se estará viendo también es la definición de la ideología de género. Es necesario conocer la definición clara y objetiva de lo que se entiende por ideología de género. Esto para poder dar una defensa apropiada de nuestra fe
ya que debemos poder entregar argumentos sólidos. Tenemos que conocer lo que dicen ellos. Una de las mejores estrategias, amado hermano, o como uno en realidad debería estudiar lo que creen otros, de ellos si se recuerdan por qué estudiamos apologética, amado hermano, era para poder conocer lo que profesaban otros. Pudimos profundizar, pudimos entender el contexto histórico, pudimos entender cómo formulan sus libros, cómo viven su cultura. Aquí es lo mismo. Si nosotros, amados hermanos, nos damos a la tarea de poder estudiar estas temáticas y entenderlas a la luz de la palabra, podremos ser capaces, amados hermanos, de poder dar defensa del Evangelio. Y cuando alguien nos pregunte sobre esto, ¿por qué como cristianos estamos en contra de esto? Podremos, amados hermanos, defender lo que creemos nosotros, podremos defender la fe para poder entregar bases sólidas y poder entregar vida, porque la palabra, cuando nosotros exhortamos la palabra, amados hermanos, estamos entregando vida a esa persona. Pero si aquí no tenemos estudio, no estudiamos estos temas, o tampoco nos hacemos partícipes de los estudios, de las instancias de crecimiento, no vamos a tener bases para poder enseñar a otros sobre esto. Incluso podemos decir que como iglesia tampoco estamos preparados si experimentamos cierta situación o llega tal o cual persona con alguna situación de esta. Es necesario estar preparado y poder estar apercibido frente a esta temática. Eh, bueno, dentro de eso también, dentro de ese estudio se va a ver la diferencia entre sexo y género. Se explicará la distinción entre sexo biológico y género, enfatizando que la ideología de género aborda la construcción social de roles y expectativas asociadas al género. Nosotros sabemos que existen dos sexos, hombre y mujer, pero ellos han desvirtuado el modelo y han generado una serie de cosas que ahí se van a poder estudiar y vamos a poder tener una claridad más grande de por qué se ha desvirtuado esto y por qué ellos también lo desvirtúan. Se explorará, amado hermano, la base bíblica, lo que dice la escritura referente a las posturas y lineamientos que sigue la ideología de género, cómo podemos dar defensa con la palabra frente a esto. Se estudiará los pasajes, amado hermano, que citan la base bíblica de por qué nosotros estamos en contra de esto. Los pasajes, las citas. A veces decimos, no, si la Biblia dice esto, pero ¿sabemos dónde está realmente la cita que me permite poder hablarle a una persona de lo que la palabra dice sobre esto? Es importante tener dominio en la escritura, dónde están los textos, dónde están los versículos, dónde está la palabra. Amén. Un enfoque, amado hermano, en la compasión, entender que necesitamos las herramientas para enseñar a otros cuál es el camino correcto y por sobre todo ser capaces de entregar apoyo moral y espiritual. A veces en esto se comete un error. Llegamos a veces a dejar a una persona aislada o alguien que llegue nuevo y está y tiene quizás llega con estos comportamientos o llega quizás teniendo esto específicamente en lo espiritual, llega con esto. Y a veces quizás lo dejamos de lado. Si llega a llegar un homosexual a la iglesia o alguien con lesbianismo, a veces lo dejamos de lado porque no sabemos cómo estar con él o cómo abordar. Si no estudiamos la palabra y no nos preparamos, nos va a resultar difícil el poder estar con ellos. Es importante estar preparado y tomarlo entendiendo que ellos tienen un alma para salvar, amado hermano. Detrás de ellos hay una familia y por sobre todo ellos también son valiosos para el Señor porque Dios les ama y Dios quiere que ellos también puedan conocer del Evangelio, al igual que usted lo conoció un día cuando alguien le predicó a usted, amado hermano. Porque alguien le predicó a usted para que pudiera estar en este enlace hoy en día, para que pudiera abrazar esta fe. Y lo mismo, ellos también necesitan que alguien les predique y que lo haga con amor del Señor. El cuarto tema que veremos en esta serie de estudios, amado hermano, es el aborto. Sobre este tema, los puntos que se abordarán en este estudio son los siguientes. El tema del aborto es delicado y puede generar fuertes opiniones dentro de una comunidad cristiana. Es importante abordarlo entendiendo que es un tema sensible y que a veces tiene, bueno, me quedó incompleta la palabra, muchas interpretaciones. Los temas que se tocarán cuando se hable sobre el aborto son la estadística y los contextos.
Se entregarán estadísticas sobre el aborto y los diferentes contextos en los que las personas toman esta decisión. En Chile se habla de tres causales. En Chile también se habla de lo que es la objeción de conciencia y cosas que es necesario que nosotros podamos conocer como pueblo de Dios. ¿Qué es lo que se trata sobre esta temática? En países que tienen esto como lo que se conoce como el aborto libre es diferente, pero en Chile hay algunas líneas todavía que no se han como traspasado, o todavía hay resguardo en algunas cosas, pero es importante que lo conozcamos, cómo está formulado aquí en Chile lo que es la parte de la ley de la salud, que también hay algunas cosas que son sujetas como a interpretación. Enfoque bíblico. Se explorarán textos bíblicos relevantes que aborden el valor de la vida y la importancia de saber que la vida es un regalo de Dios. Nuestra vida no nos pertenece, ya sea cuando se habla del aborto o de la eutanasia. Quitar la vida no está en nosotros, amados hermanos, porque la vida es un regalo del Señor en primer lugar, y la vida le pertenece a Él. Pero hay situaciones en las que la medicina dice que se tiene que hacer o ciertas cosas. Pero es importante que entendamos lo que es el concepto de la vida o la vida que nos entrega el Señor y que lo veamos desde una perspectiva de alguien que estudió medicina, cómo lo miran ellos en la parte de la medicina cuando lo estén exponiendo esto. No es menor. Esto ya lo mencionamos, que la vida es un regalo de Dios. Amén. Avancemos. Se compartirán testimonios documentados de personas que pasaron por abortos y que conocieron al Señor y cómo esto les cambió su vida, ya que el Señor tuvo que obrar en ellos para sanarles en lo espiritual. Si usted se da la tarea de investigar, por ejemplo, de ver sobre el aborto y el cristianismo, va a encontrar varios testimonios de personas que se practicaron abortos, pero después pudieron abrazar esta fe. Y fue necesario que ellos fueran sanados en todo este proceso, que se llegaron a cuestionar un poco de por qué lo hicieron, por qué atentaron contra la vida de un pequeño que no podía defenderse y una serie de situaciones. Eh, de hecho, hay una película que es bastante fuerte, que si usted la busca, toca el tema del aborto también en la parte cristiana, donde una persona llega a trabajar a un lugar de, ¿cómo se llama?, donde es una clínica de aborto, y ella pensaba, y a ella le tocó ver cómo era el proceso del aborto, entrar a un lugar y esa persona después como que su vida dio un giro tremendo al darse cuenta de lo que era el aborto. Ella trabajaba y no lo conocía realmente lo que era. Y es algo que es tremendo. Clarificación de posturas. Se explicarán las diferentes posturas cristianas sobre el aborto, desde aquellas que enfatizan la defensa de la vida hasta los que consideran situaciones específicas. Hay situaciones en las cuales dicen la vida de la mamá o la vida del pequeño que está por nacer. ¿Qué es lo que puede decir la medicina un poco en esa área? Yo no soy médico, hermano, estoy dando una pincelada como de lo que van a ver ahí, hermanos que se manejan más en estas temáticas, pero no es menor de estudiar. El quinto tema que estaremos viendo, amado hermano, es la cremación. Eh, sobre este tema, los puntos que se abordarán en este estudio son los siguientes, amado hermano. Se entregará información objetiva sobre qué es la cremación y cómo se lleva a cabo. Historia y prácticas culturales. La cremación ha sido practicada a lo largo de la historia y en diversas culturas, destacando que las actitudes pueden cambiar. Hay diferentes culturas que practican la cremación y, y en todas tiene como connotaciones distintas, que es importante que podamos conocer de dónde viene, hacia dónde, qué es lo que apunta y por qué algunos lo optan por hacer. Base bíblica, exploraremos textos bíblicos que proporcionan perspectivas sobre el cuerpo humano y la vida después de la muerte. Se abordará la enseñanza cristiana sobre la resurrección. Ahí hay temáticas sobre el tema de la cremación, qué pasa con el cuerpo, puede resucitar después que fue quemado, qué es lo que dice la escritura sobre eso.
La palabra igual lo deja claro ahí en algunas citas bíblicas, pero por eso es importante que lo podamos estudiar. Libertad y respeto. La Biblia no especifica un método, la Biblia no especifica un método específico para la disposición del cuerpo, lo que brinda libertad a los creyentes, pero hay que entender varios conceptos propios de esta práctica y estudiar en detalle la interpretación bíblica de la misma. Hay interpretación bíblica sobre esto. Efectivamente, quizá la Biblia no enfatiza mucho, pero sí hay interpretación de ciertos pasajes que nos pueden servir para cimentar esta base y que sí se pueden interpretar a la luz de la palabra, pero es necesario poder estudiarlo en detalle. Y eso se va a ver cuando se haga este estudio. El sexto tema, amado hermano, que estaremos viendo en esa serie de estudios son los nuevos movimientos religiosos. Hoy en día, amado hermano, hay muchos movimientos religiosos que se están levantando y son contrarios a la luz de la palabra. Y mucha gente tiene sed de oír, amado hermano, la palabra del Señor y llega a llega, digamos, a esta enseñanza errónea y se aparta del camino de la verdad, porque llegó a donde le estaban enseñando algo erróneo, pero se quiso quedar o se quedó, y la vida de esa persona podemos decir que llega a ser literalmente destruida. ¿Por qué? Porque está aprendiendo algo en primer lugar que no es vida, es algo que está erróneo y su vida también está siendo lastimada. Yo una vez compartí un testimonio con ustedes, yo una vez le prediqué a un compañero de trabajo y él había llegado a esta iglesia de la línea de los para de sufrir. Le habían sacado plata, le había pasado mal en verdad. Y cuando yo le quise predicar sobre el evangelio me costó mucho. Me costó mucho porque él tenía una idea que la iglesia era una entidad o era un organismo que se dedicaba a sacarle plata a la gente. Eso era lo que él pensaba de la iglesia. E incluso él también pensaba que los pastores o aquellos que estaban en la cabeza de una iglesia eran gente que buscaba solamente enriquecerse. Y esa vez, para ponerlo un poco en contexto a él, yo le hablé de las funciones de un pastor, que era visitar, orar por los enfermos. Le enumeré como todo lo que hacía un pastor cristiano, todo lo que hacía o todo lo que hacíamos dentro de la iglesia como red de apoyo frente a situaciones o frente a cosas que pudiera estar pasando una persona o un hermano de la congregación, cómo se daba las redes de apoyo dentro de una iglesia. Y fue complejo, amado hermano, darme cuenta que que este compañero de trabajo estaba herido con todo esto que a él le había tocado pasar. Así que estudiar estos temas no, es súper importante. Hablar sobre nuevos movimientos religiosos en una iglesia cristiana puede ser un tema complejo y sensible. Es importante que abordemos este tema con respeto y comprensión hacia las diferentes creencias. Quiero hacer una hipérbole en realidad de algo. Podemos llegar a alguien y le podemos decir a alguien que es del catolicismo, ah, tú eres un adorador de imágenes, o tú eres un idólatra. Podemos decírselo así, golpeado, por decirlo así, ah, tú eres un idólatra. Pero no sabemos que atrás de esa persona, la creencia que esa persona tiene, la tiene tan arraigada en su corazón que al momento que tú le hables mal, o no tengas el tino para decirlo, o la palabra sabia de parte del Señor, tú vas a herir a esa persona en vez de generar algún impacto bueno en lo espiritual. Por eso es importante que nos podamos capacitar. Lo mismo ocurre, amado hermano, cuando nosotros llegamos a hablar con otras personas que profesan otras religiones. A veces nosotros decimos, ah, le voy a hablar de Jesús a un musulmán, a un Hare Krishna. Ellos no entienden mucho la figura de Jesús. Si son directamente de ese lado del oriente, donde están esas culturas y donde están esas religiones, hablar de la figura de Jesús no la conocen como nosotros la conocemos acá en Occidente. Nosotros tenemos que ser capaces de conocer la cultura y poder explicarlo o bajar a una base teológica que ellos puedan comprender la figura de Jesús. Nosotros podemos tener mucho conocimiento bíblico de lo que nosotros sabemos, pero a veces no sabemos realmente cómo enseñárselo a alguien que nunca ha escuchado sobre el cristianismo. Porque nosotros estamos en este lado del globo, conocemos quién es Jesús, pero en el otro lado, en otras culturas, no conocen la figura de Jesús. Y al llegar ahí, quizás la mejor forma de hacerlo, amados hermanos, es a través del testimonio.
aquellos que son misioneros y llegan a un lugar no alcanzado, llegan a una cultura que no conocen la vida de Jesús, esos hermanos predican solamente con el testimonio, lo hacen en realidad que la gente vea algo diferente, algo distinto en ellos compartiendo. Y ahí cuando la gente se abre, ellos le dicen somos cristianos o creemos en esto, creemos en la figura de Jesús, ahí recién. Lo mismo ocurre también al estudiar los nuevos movimientos religiosos. Estas personas llegan con una serie de sincretismo, de mezcla de cosas, mezcla de cultura y mezcla de cosas, de creencias que son tremendas. Es importante hablar sobre nuevos movimientos en el contexto de la fe cristiana porque es necesario comprender y discernir y responder con argumentos a aquellos que nos pregunten de estos movimientos. Tenemos que discernir, amado hermano, y entender, conocerlo, saber dónde viene, cuál es la base que tienen ellos, qué es lo que creen, qué es lo que distorsionan de la palabra. Porque muchos de estos movimientos son distorsionadores de la palabra del Señor, distorsionadores de la verdad. Por eso es importante poder estudiarlo y se están metiendo con mucha fuerza en este tiempo. Mucha fuerza. Se darán ejemplos, definición y ejemplo. Se proporcionará una definición clara de lo que constituye un nuevo movimiento religioso y se compartirán algunos ejemplos relevantes. Obviamente tenemos que entender que en una clase corta de 1 hora 15 el día jueves y 45 minutos el día domingo, no vamos a alcanzar a ver todos los movimientos religiosos, amado hermano, que se han levantado, pero sí vamos a tener una pincelada por los más importantes y ahí el Señor tiene que despertar en usted el querer estudiarlo y el querer profundizar en aquellos que se mencionan. Porque en una clase usted, amado hermano, no lo va a alcanzar a ver. Es mucho para leer y mucho que estudiar, mucho que comprender, mucho que analizar. Es mucho. Características comunes. Se explorará las características comunes de estos movimientos, como la innovación teológica, la estructura organizativa y su relación con las creencias tradicionales. Muchos de estos movimientos, amado hermano, tienen una misma singularidad, que es lo mismo que sigue cuando nosotros estudiamos sobre las sectas. En primer lugar, cuando hablamos sobre las sectas también, no tienen solamente la Biblia, tienen otro libro de apoyo que no es la Biblia. Lo mismo ocurre con estos movimientos, tienen un libro que no es la Biblia y tienen sus propios libros, su propia literatura, que les dice qué es lo que tienen que hacer o cómo llevar su creencia, cómo vivir, cómo experimentar. Cómo experimentar su vida dentro de esta religión o dentro de este movimiento religioso. Tienen una unidad organizativa, tienen creencias y tradiciones que son posteriores al cristianismo, que eso es importante también que usted lo entienda, hermano. El cristianismo es muy antiguo, la Biblia es el primer libro escrito, es el bestseller, es el libro más vendido. Tenemos la historia marcada con un antes de Cristo y con un después de Cristo. Esto nos habla muy fuerte, amado hermano, de la fe que nosotros tenemos, de que es la verdad, la palabra del Señor es la verdad. Fundamentos bíblicos. Examinaremos textos bíblicos que tratan sobre discernimiento espiritual y advertencias contra la falsa enseñanza, destacando la importancia de mantenerse arraigados en la verdad de las Escrituras. Amado hermano, si usted se da la tarea, de repente hay cristianos que han llegado, comenzaron en familias cristianas y llegaron a formar sectas o movimientos religiosos, simplemente por malinterpretar la palabra, simplemente por malinterpretar las escrituras y por malinterpretar la palabra se desvirtuaron y llegaron a formar movimientos religiosos que son contrarios a la luz de la palabra. Llamado a la vigilancia. Recuerda el llamado bíblico a la vigilancia y a discernir los espíritus para proteger la fe y la integridad doctrinal. Amado hermano, todo tiene que ser discernido. Todo tiene que ser discernido. Cuando tú tienes la oportunidad de estudiar o alguien te imparte un estudio, tienes que realmente cotejar que lo que te está diciendo el hermano es verdad. Tienes que saber que realmente lo que se está estudiando es palabra. Ir un poco más allá de lo que
de lo que es a veces el escuchar o el consumir un sermón, o el consumir una prédica el día domingo. El escudriñar es introducirse, amado hermano, en la palabra, es dejar que el Señor también hable a tu vida porque Él tiene algo que revelarte a ti. Al igual que a la persona, al pastor o al predicador o al maestro que puso ahí a dar ese tema, el Señor le reveló quizá algo, el Señor te puede revelar a ti algo distinto si tú vuelves nuevamente a estudiar esa cita y te la tomas con más detenimiento. El Señor también puede hablar algo a tu vida. Fomentar el entendimiento. Diálogo interreligioso. Es importante de interactuar con respeto con personas de otras creencias y cómo el diálogo puede ser una oportunidad para compartir la fe cristiana de manera amorosa. Si llegamos a tener, amado hermano, la oportunidad de hablar con alguien que profesa algo diferente o algo distinto a nosotros, nunca le ataquemos, amado hermano, no busque atacar, no busque decir, oh, lo que tú creí está mal. Que Él conozca tu testimonio, amado hermano. El Señor se revela a la vida de las personas cuando ellos conocen lo que es el cristianismo y lo que es la vida cambiada. Porque qué diferencia nosotros tenemos con otras religiones o con otra fe o con otras creencias, es que a nosotros el Señor nos cambió en verdad un día. Nuestra vida fue cambiada y tenemos un propósito y vivimos para Cristo, vivimos para el Señor y Él es vida en nosotros. Estamos vivos, amados hermanos, el Señor nos ha dado vida. El hermano lo leía también ahí en Efesios, dice que Él nos dio vida juntamente con Él, porque somos hechura suyo, preparados de antemano para buenas obras. El Señor tiene un propósito con tu vida, amado hermano. No es una coincidencia que estés aquí, que estés estudiando la palabra del Señor. Último tema 7 y último tema que se verán en esta serie de estudios. El séptimo tema que estaremos viendo es, de esta serie de estudios, es el suicidio. Sobre este tema, los puntos que se abordarán en este estudio son los siguientes. Se hablará sobre el suicidio en una iglesia cristiana, hablar sobre el suicidio en una iglesia cristiana es un tema sensible y crucial. Es fundamental abordarlo con empatía, compasión y cuidado. A veces no sabemos, amado hermano, quién puede llegar a nuestra congregación. Hay hermanos que pueden haber llegado y no sé, su hija se suicidó y llegó a la iglesia porque su hijo, su hermano o alguien de su familia o alguien muy cercano de su núcleo familiar cometió suicidio. ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo tratamos con esa persona? Propósito del encuentro. Explicaremos por qué es importante hablar sobre el suicidio en el contexto de la fe cristiana. Se va a destacar la necesidad de comprender, apoyar y ofrecer esperanza a quienes pueden estar lidiando con este doloroso tema. No sabemos por lo que han pasado otros hermanos, por lo que han pasado la gente que llega a la iglesia. Hay gente, amado hermano, que se acerca a la iglesia para recibir consuelo porque experimentó algo de esto. Alguien muy cercano a ellos cometió esto. Y tenemos que ser capaces y empáticos y saber de cómo abordarlo y qué palabra decir. No es llegar y decir cualquier palabra porque podemos herir a esa persona. Simplemente lo vamos a herir porque no sabemos qué decir o cómo abordarlo. A veces una persona puede ser que lo único que necesite es un abrazo. Otro necesite comprender por qué sucedió. Eh, no lo sé, no puedo profundizar más por el tiempo tampoco y porque no soy un experto tampoco en esto. Estadística y realidad. Proporcionaremos información sobre las estadísticas del suicidio y cómo esta problemática afecta a las personas en la sociedad y dentro de la comunidad cristiana. Porque podríamos decir, un cristiano no tendría por qué suicidarse, a veces se comete eso, o un cristiano no debería cometer suicidio, porque cree en Jesús y tiene la fe bien. No, hay cosas en realidad que no sabemos, hay factores, situaciones, amado hermano, que es importante ahí que alguien experto en el tema nos pueda decir y podamos nosotros ver, observar por lo que pueda estar pasando. Hay actitudes, amado hermano, que es importante. Yo tuve la oportunidad de participar en un seminario sobre esto, sobre el suicidio, dado por un psicólogo cristiano, y fue tremendo la cantidad de información que pudimos absorber y lo que pude comprender y que no sabía en realidad.
cosas que yo pensaba y eran desconocidas para mí, entenderlas a la luz de la palabra y darme cuenta lo importante que es estudiar sobre esto. Estigma y percepciones erróneas. Abordaremos el estigma asociado con el suicidio, desmintiendo percepciones erróneas, recordando que es una problemática compleja y que debe ser abordada con madurez en lo espiritual. Perspectiva cristiana. Veremos el enfoque bíblico, exploraremos textos bíblicos que ofrezcan consuelo y esperanza en momentos de desesperación. Destacaremos la importancia del amor y el apoyo mutuo en la comunidad cristiana. La realidad del sufrimiento. Vivimos en un mundo caído donde el sufrimiento es una realidad, pero recuerda, la promesa cristiana de la esperanza y la redención están más presentes que nunca, amado hermano, en nuestro Señor Jesucristo. Y esto se me copió del anterior. A ver. Este sí. Eliminar la culpa y la vergüenza. Aclararemos que el suicidio no es siempre resultado de la falta de fe o debilidad espiritual, y se va a enfatizar la importancia de evitar juicios. Es importante, amado hermano, que no hagamos juicios de una situación o si sabemos de alguien de alguna familia que sucedió esto dentro de un núcleo familiar. No podemos hacer juicio, amado hermano, sin conocer la situación. Dios nos libre de hacer juicio. Quiero animarlo a practicar la empatía y a comprender el dolor que pueden estar experimentando quienes luchan con pensamientos suicidas o han perdido a seres queridos de esta manera. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Voy a dejar de compartir. Se nos viene interesante estos temas de enero y febrero. Yo les di fue una pincelada y yo le llamo un mega resumen porque en realidad son temáticas que son bastante largas de estudiar. Y bueno, lo bueno es que vamos a estar con pastores y hermanos capacitados dando estos temas, así que va a ser bastante interesante y de crecimiento espiritual para nuestras vidas y para nosotros. Quiero dar la oportunidad, si alguien quiere opinar, qué les parece la temática que se escogió para poder tocar. Están como muy callados, así que no sé, o fue como Hermano muy Enrique, fuerte el golpe de información, o no sé. hermano, encuentro que el tema de la depresión y el suicidio van como unidos, ¿no? Porque hay Eh, muchas personas que se suicidan a causa de alguna depresión. claro, lo que pasa es que se va a tocar como por separados para darle diferentes objetivos, porque en una clase de una hora comprenderán que no se alcanza como a tocar todo. Así que le van a dar igual diferente enfoque, volviendo quizás de lo mismo, pero entendiendo los conceptos, que es lo que dice la psicología cristiana sobre las temáticas tratadas. Mi hermano, Hermano, disculpe. Mi hermana, Oh, no sé, la hermana Blanca parece que levantó primero la mano y después el hermano Maragoli. y a mí me interesa mucho estudiar la parte de la discriminación, porque en mi círculo por lo menos está como muy de moda eso, que la gente se parte y se queman y se llevan un tacho a la casa, ¿cómo se llaman esas cosas? Una Una ánfora. urna, o sea, se lleva ánfora. una ánfora se llama, ánfora. Sí, me interesa mucho, mucho ese tema, si es de Dios o no es de Sí, de Dios. hecho es un tema complejo de tocar ahí, van a darse cuenta que tiene como muchas cosas, es bastante delicado de tocar y es complejo. Puede herir susceptibilidad incluso en la vida de muchos en realidad, es un tema delicado de tocar y un tema que tiene que ser tocado de la vista desde el lado de la enseñanza pastoral un poco, para poder ahí abordarlo bien. De hecho, un pastor es el que trae esa temática porque es delicada de tocar, no es como más, quiere ahí una línea un poco más en lo pastoral para ser tocada. Mi hermano Marabolí, usted también levantó la mano y no sé si alguien más. Sí, quería hacer una consulta si respecto a estos temas va a venir con texto de apoyo para poder acceder a los De detalles. hecho, sí, van a estar los Power que van a preparar los expositores. El PowerPoint, el material de exposición que se ocupó para hacer la misma presentación del estudio. Va a estar apoyado de esa manera.
Perfecto. Pero como les digo, lo que los expositores alcanzan a ver en una hora es poquito. Ahí cada uno Es por después, a la eso luz que de mi la palabra, consulta era si venía texto de apoyo como para poder confiadamente estudiar detalles de cada tema y no ¿ya? porque no en cualquier parte uno puede encontrar temas orientados cristianamente. Ah, no, esto de hecho están todos mirados desde el enfoque cristiano. Todos están tocados desde el enfoque cristiano. Entendemos que también existe el enfoque secular y lo que nosotros creemos como cristianos. La vista cristiana igual enriquece a través de lo que son los temas de los valores que nosotros creemos que es una vista diferente y distinta, la que nosotros le podemos dar a través de lo que es los valores. No sé si alguien más tiene ahí para... Yo, hermano Fletcher, buenas Hermano, tardes. Quería Ya, la preguntar, hermana Angélica primero y después el hermano Paulo. sí, Amén. buenas tardes. Quería preguntarle sobre todo lo que usted planteó y fue mostrando. ¿Sí? Los van a entregar a nosotros una copia de cada hoja de esa, como a veces han entregado los estudios y uno va viendo. Sí, de hecho van a estar los PowerPoint a disposición de los hermanos para descargar. Se le van a enviar a través del WhatsApp congregacional y en el caso si algún hermano no está, yo igual voy a tener los apuntes, igual los puedo mandar después. Sí, porque yo le fui sacando fotos. Ah, te dice lo de hoy día. Esto sí, pues este Power lo hice yo, si esto es un Power resumen, esto sí lo tengo yo para mandarlo, sí lo tengo en PDF. Si Ya, esto, entonces sí, yo esto le yo sí fui lo tengo sacando lo de hoy fotos día. todo lo que Sí, lo de hoy usted sí lo tengo, sí, ahí. eso no es problema. Se De hecho, agradece si lo cualquier tema que usted me haya visto dar en la iglesia, yo tengo los respaldos. Porque yo siempre Sí, me hago tengo PDF y tengo mi material ahí que ocupo para hacer las clases. gracias, hermano Fletcher. Amén. Mi hermano, ¿quién falta por Lo opinar? bueno. Amén. amén. Mi hermano Pablo. Hermano Enrique, el tema de la ideología de género es uno de los temas que quizás más nos atañe, ¿eh? Todos son importantes, pero el tema de ideología de género tiene muchas connotaciones anticristianas y es totalmente, tiene raíces satánicas. Es mucho más amplio de lo que la gente se imagina. Cree que solamente tiene que ver con el asunto que yo, si soy hombre, quiero ser mujer o animalito. Es muy amplio. Está sumamente apoyado por toda la colectividad LGTBIQ+. Y tiene amplio apoyo también de la Agenda 2030 de las Bueno, Naciones Unidas. Y realmente es algo que está tocando mucho, especialmente a los niños en la educación y quiere hacer todo un cambio estructural en cuanto a la familia. Ese es un tema que obviamente en una hora va a ser cortísimo, porque realmente es lo que viene y se está agrandando cada vez muy peligroso para... es anticristiano, ¿por qué? Porque el hecho que los que se están oponiendo a esto justamente son los cristianos. Entonces ellos están dándose cuenta de que nosotros somos una gran oposición, así que están buscando formas de infiltrarnos o de sacar, qué sé yo, nuevos estudios o nuevas formas de convencernos. Es interesante saber más de este tema y para eso yo les recomiendo videos del doctor César Vidal, un conferencista muy conocido español, periodista, escritor y muy laureado, que tiene muchos en YouTube, uno lo puede encontrar, César Vidal. Y ahí uno se da cuenta de la profundidad de este tema. Es algo realmente grande en contra del cristianismo. Así que es importante que incluso que alguien, o sea, que lo veamos y lo estudiemos. Amén. Eso no, hermano. Amén, mi hermano Pablo. Bueno, mis hermanos, le doy gracias. Voy a dejar de compartir y voy a detener la grabación hasta acá.